Bienvenido, hoy le presentaremos la visita a terreno de la Viña Aquitanía. Los integrantes de este equipo son Nicolás Peralta, Carlos Muñoz, Gerard Urquizar y Dana Verdugo, quien les presenta. Como introducción, saber que la Viña Aquitanía es una viña boutique que se encuentra a los pies de la cordillera de los Andes dentro de la ciudad de Santiago. Está orientada en la producción de vinos de alta calidad y en cantidades limitadas. Desde los viñedos hasta las bodegas se explora cómo el sol proporciona energía para la fotosíntesis y cómo la transferencia de calor desempeña un papel clave en la fermentación, maceración, crianza y embotellado del vino. Como objetivo general tenemos realizar un análisis sobre el proceso de producción del vino y como específicos investigar los distintos procesos del vino, comprender la transferencia de calor y definir ecuaciones para los distintos balances del proceso, en este caso de masa, energía y calor producido o retirado. Bueno, el ciclo productivo del vino comienza con la vendimia, que es la recolección de las uvas maduras de los viñedos. Generalmente se realiza en otoño cuando las uvas han alcanzado un punto óptimo de madurez. Luego viene el despalillado, que consiste en separar la parte vegetal de la uva. Este proceso puede realizarse de forma manual o con maquinaria especializada. Luego nos encontramos con la etapa de prensado, que es cuando las uvas despalilladas se someten a un proceso de prensado para extraer el mosto, que es el jugo de la uva. Este proceso puede ser suave o más intenso dependiendo del tipo de vino que se desee producir. Luego nos encontramos con el proceso de fermentación, que es cuando el mosto se coloca en recipientes adecuados como tanques de acero inoxidable o barricas de madera, donde se añaden levaduras para iniciar el proceso de fermentación, proceso durante el cual los azúcares del mosto se transforman en alcohol. Luego nos encontramos con la etapa de la crianza, que es el almacenamiento del vino en barricas de roble o en tanques de acero inoxidable durante un periodo de tiempo determinado. Durante este proceso el vino adquiere características y sabores específicos. Luego viene es la etapa, perdón, de clarificación, que una vez finalizada la crianza, el vino puede someterse al proceso de clarificación y filtración para eliminar impurezas y algunos sedimentos. Luego la etapa de embotellado, que es cuando se embotella y se sella herméticamente. Luego nos encontramos con la etapa de almacenamiento, que es cuando las botellas de vino se guardan en condiciones controladas de temperatura y humedad en bodegas, donde se le permite envejecer y desarrollar características específicas. Y por último tenemos la etapa de la comercialización, que una vez el vino alcanzó su punto óptimo de madurez y pasa por controles de calidad, se distribuye y comercializa. El proceso de transferencia de calor ocurre en el intercambiador de calor y la producción del vino suele estar instalado en la bodega o en la sala de fermentación. Dependiendo del tamaño de la bodega y de las necesidades de producción, puede haber uno o más o varios intercambiadores de calor conectados mediante tuberías. Este permite controlar la temperatura durante la fermentación y otros procesos relacionados con la producción del vino, enfriando o calentando el mosto según sea necesario para poder controlar, por ejemplo, el proceso de fermentación, extracción de algún aroma específico y otros aspectos del proceso que se deseen conseguir. Bueno, para la parte del desarrollo del problema y obtener más información sobre la transferencia de calor de este sistema, se encuentra el siguiente diseño, el cual entra agua al sistema de transferencia de calor donde se encuentra el vino, y este hace su procedimiento para transferir calor y así poder lograr que obtenga la temperatura óptima para ser trabajado. Los datos presentados en el problema constan de volúmenes, densidad del agua, algunas relaciones de longitudes y finalmente el CP, que va a ser el CP del agua para este caso. Las ecuaciones de transferencia de calor a utilizar serán las del calor, el calor cedido, el calor absorbido y otra de la cual al despejar se obtiene el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, para calcular el calor cedido se parte del volumen total, el cual son 20 metros cúbicos, y para obtener el valor del líquido, este representa el 70% del total, siendo así 14 metros cúbicos. Una vez obtenido este dato, no es más que multiplicar por la densidad del agua para así obtener la masa del agua que entra a este proceso, siendo así de 14.000 kilogramos. Ya con este dato es posible reemplazar
todos los demás en la fórmula para obtener el calor cedido. Al realizar las operaciones, cancelar unidades, se obtiene que el calor cedido son 702,576 kJ. Ahora bien, el calor cedido no es más que el calor absorbido, ya que este intercambio de calor que ocurre dentro es el mismo para el proceso. Ahora con el calor absorbido es posible calcular la masa de agua que va a ser la que se enfría, la que cede calor. Al despejar de la fórmula y reemplazar los datos, no queda más que el agua de masa que se enfría es de 12,929 kilogramos. Ahora bien, para calcular el coeficiente de transferencia es necesario aplicar la siguiente fórmula. Para esta se utilizan las relaciones de las distancias dadas por el problema y operando esto, simplificando, se puede obtener la altura del líquido, que es de 1,273 metros. De forma gráfica, tendríamos la altura que ocupa el líquido dentro del intercambiador de calor. Ahora bien, relacionando el volumen de este líquido con su área, se puede obtener el diámetro de este sistema, el cual quedaría de la siguiente expresión. Ahora, reemplazando los datos y realizando las operaciones pertinentes, se puede obtener que el diámetro de este diseño es de 3,742 metros. Una vez obtenido el dato y con la relación de la altura total, es posible despejar esta dando 14,968 metros. Por lo que el diseño de este proceso de intercambiador de calor quedaría con las siguientes dimensiones. Ahora bien, para el cálculo del coeficiente de transferencia es necesario calcular el área. Para ella se utiliza el diámetro ya calculado y así poder obtenerla. Ahora con el área y los demás datos de la fórmula se reemplazan, se operan y se obtiene que el coeficiente de transferencia no es más que 4,914 kJ sobre metros cuadrados por grados Celsius. Y este representa la capacidad que tiene la superficie para transmitir el calor. Por lo que el diseño final de este problema quedaría con las siguientes dimensiones y los siguientes datos considerando las masas y los calores del problema. Ahora bien, para el balance de masa y energía, primeramente se tiene la masa del líquido, que es aquella que entra. Al ponerla en relación por hora se obtendría el flujo másico de entrada. Como es un sistema sin reacción química, la masa que entra es igual a la masa que sale. Ahora bien, observando el inicio y final del intercambiador de calor, se plantea la ecuación de la energía, el balance de energía, mejor dicho, donde la energía de entrada menos la energía de salida es cero. Con esto no hay más remedio que la energía de entrada y la energía de salida sean iguales. Ahora bien, despreciando la energía potencial, ya que la entrada y la salida están a la misma altura, y también despreciando la energía cinética, se puede plantear el balance de energía de la siguiente forma, en función de las entalpías, flujo másico y el calor cedido por el fluido. Si se simplifica el flujo másico en ambos miembros de la ecuación, se obtiene lo siguiente. Y finalmente se puede obtener la diferencia de entalpía en función al calor cedido, que es aquel que ya calculamos. Bueno, en un análisis de la transferencia de calor, vemos que este desempeña un papel crucial en el proceso de producción del vino, ya que afecta tanto la calidad como las características finales. La fermentación. Durante la fermentación del vino se produce la liberación de calor como resultado de una reacción bioquímica de los azúcares en el mosto que se convierten en alcohol y dióxido de carbono. La maceración y extracción. En la maceración, los compuestos presentes en la piel y semillas de la uva se disuelven en el mosto, aportando aromas, colorantes y taninos al vino. En la crianza y envejecimiento, la transferencia de calor entre el vino y la madera de la barrica afecta la extracción de taninos y compuestos aromáticos. Además, la temperatura y la humedad en la bodega influyen en la velocidad de reacciones químicas y las interacciones entre los componentes del vino, lo que afecta su desarrollo y complejidad. En conclusión, la fermentación del vino es un proceso vital en la producción vinícola. Durante este proceso, las levaduras transforman los azúcares en alcohol, dióxido de carbono y calor. El control preciso de la temperatura mediante sistemas de enfriamiento o calentamiento es esencial para lograr los resultados deseados en términos de calidad y perfiles de sabor y aroma. La temperatura controlada en la fermentación tiene un impacto significativo en las características del vino y su manejo adecuado es esencial para obtener vinos de calidad con perfiles distintivos. Muchas gracias por su atención.